Vamos a comenzar esta noche. El tema de esta noche, si Dios lo permite, vamos a estar tratando la temática de la membresía eclesiástica. La membresía eclesiástica, la palabra eclesiástica está hablando de la iglesia. La palabra en el lenguaje original es eclesía y esa palabra significa la iglesia. Permítame comenzar y decirle que el 90% de las personas que dijeron que la amabilidad o las instalaciones fueron un gran factor importante al decidir dónde iban a ir a la iglesia. De las 353 personas entrevistadas sobre la primera vez que asistieron a una nueva iglesia, 311 personas mencionaron la amabilidad de la iglesia. A esas mismas 353 personas, 117 se les mencionó específicamente los servicios de bienvenida o centros de recibimiento. El 91% de las personas que antes no asistían a la iglesia dijeron que las creencias de una iglesia eran importantes en su decisión sobre dónde asistir a una iglesia. El 89% de personas que transfirieron su membresía estuvieron de acuerdo igualmente que las creencias son muy importantes. El 57% de las personas que antes no asistían a la iglesia dijeron que las relaciones interpersonales desempeñaban un papel cuando ellos iban a elegir una iglesia a donde congregarse. El 36% de los que transfirieron su membresía también estuvieron de acuerdo. Ahora, por último, el 99% de los encuestados dijeron que el pastor y su predicación jugaron un papel en la elección de su iglesia local. Pero la pregunta sería, ¿es necesario ser parte de una iglesia local? ¿Para qué debería yo ser parte de una iglesia local? Y si asisto a una iglesia local, ¿debería ser yo miembro? ¿Necesitamos ser formales de esa forma? ¿De dónde sacan la supuesta idea de la membresía de una iglesia? ¿Hablará la Biblia sobre el tema de la membresía bíblica? Y la respuesta es sí. Y hoy estaremos cubriendo el tema de la membresía de la iglesia local en base a las Escrituras con la ayuda de nuestra confesión de fe del 1689. Y permítame darle un bosquejo de cómo es que vamos a trazar esta noche. Vamos primeramente a comenzar con la confesión. Vamos a estar viendo el capítulo 26 toda la noche, pero particularmente comenzamos en el párrafo 12 y después entonces pasamos al párrafo 14. Vamos a ver de ahí lo que sería un ejemplo positivo, así que esto es muy importante. Vamos a ver un ejemplo positivo y después vamos a ver un ejemplo negativo de lo que es un miembro de una iglesia. Y por último, quisiera entonces contestar la pregunta, ¿verdad?, de cómo comenzar el proceso de membresía. ¿Cómo comenzar el proceso de membresía? Entremos entonces al capítulo 26, párrafo 12 de nuestra confesión de fe. Como había mencionado anteriormente, y permítame repetir esto para personas que tal vez por primera vez nos están acompañando, no saben lo que es una confesión de fe y pues no quiero que estén trastornados pensando que estamos citando algún tipo de libro raro o místico. La confesión de fe de Londres del 1689, la segunda edición, es la confesión la cual yo sostengo, nuestra iglesia local sostiene, y una confesión prácticamente es una forma sistemática para poder en categorías lo que nosotros creemos de la Biblia, de la persona de Jesucristo, de Dios, de la salvación, de lo que a muchos temas el cual la confesión de fe nos habla. Y lo interesante es que no es meramente un documento que un montón de hombres se sentaron a escribir, no. Meramente ese no es el propósito, sino que las ideas que se comunican en la confesión de fe son extraídas bíblicamente de la palabra de Dios.
Entonces, lo que vamos a leer ahora es el párrafo 12 del capítulo 26 y vamos a ver específicamente de lo que nos dice sobre la iglesia local, el aspecto de la membresía. Así que leamos la Confesión de Fe, capítulo 26, párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Y lo que voy a hacer es, para mejor entender lo que nos está diciendo las Escrituras, voy a estar haciendo preguntas de lo que estamos leyendo, contestarlas. Entonces también vamos a estar viendo los versículos bíblicos de las cuales, ¿verdad?, se llega a hacer estas afirmaciones. Pero, por ejemplo, la primera pregunta sería, de acuerdo al párrafo 12, que es lo que estamos leyendo, y lo voy a volver a poner en la pantalla, ¿a qué están todos los creyentes obligados a hacer? ¿A qué están todos los creyentes obligados a hacer? Entonces hago la pregunta porque quiero enseñarla aquí rápidamente. Mire, lea de nuevo conmigo. Todos los creyentes están, aquí está la contestación, obligados ¿a qué? A unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Así que hago la pregunta porque antes de entrar al texto quiero que entendamos el intento de los autores que escribieron la confesión. Eso es muy importante porque ellos están comunicando una idea que está sostenida por la palabra de Dios. Ahora, pero la pregunta que yo quisiera también hacer es ¿por qué? ¿Por qué será esto, esta idea, ¿verdad?, de una membresía? ¿Por qué es necesario? ¿De dónde la sacamos? ¿Cómo nosotros llegamos a la idea de hoy en día de decir, mira, tienes que ser miembro de una iglesia? O entendemos que la membresía eclesiástica es algo de mucha importancia. ¿De dónde sacamos esa idea? Quiero darte un ejemplo para comenzar y vamos a ver este texto más de cerca. Es en Hechos capítulo 2 de los versículos 37 al 42 y vamos a leer. Y quiero darte un ejemplo de cómo es que vemos que esta idea de membresía va a lucir. Lee conmigo la palabra de Dios y dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles. Déjame parar aquí y darte un poco de contexto. Hechos capítulo 2 nos está hablando del nacimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2 nos da la idea de cómo es que el Espíritu Santo viene sobre los 120 que están en el aposento alto, y cuando el Espíritu Santo se posa sobre ellos como lenguas de fuego, dice la palabra, estos hombres que eran 120 comenzaron a hablar en múltiples lenguajes el evangelio encima del techo en el aposento alto de este lugar. Todas las personas de pronto salieron porque escucharon un gran estruendo. Si usted alguna vez ha escuchado una explosión, un choque, si usted vive en el área por ejemplo, del estado de la Florida y ha escuchado cuando llega, ¿verdad? Cuando entra como quien dice, la nave espacial, que hay un gran, como un boom. Imagínense algo así que sucede. De momento todo el mundo sale a ver qué pasó. Estos 120 hombres comienzan a predicar el evangelio. Después de que estos 120 hombres están predicando el evangelio en múltiples lenguajes, las cuales hay múltiples personas que entienden esos lenguajes, se para Pedro y predica un mensaje. Entonces, al final del mensaje es donde nosotros estamos llegando. Quiero que entienda eso es muy importante, el contexto. Entonces, llegamos al versículo 37 y dice: al oír esto, ¿qué es esto? El sermón de Pedro. Dice: compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame.
Ahora, hay unas cosas que quiero resaltar de este recuento que estamos viendo en este momento de Hechos capítulo 2, los versículos 37 al 42. Número 1, quiero que vea rápidamente que en el versículo 37, solamente cuando hablamos del aspecto de la iglesia, de la membresía, este es el enfoque que estamos viendo este texto, solamente personas convertidas, eso es clave, pueden ejercer arrepentimiento y fe. Y estas son las personas que únicamente son parte de la iglesia local. Estas son las personas que únicamente pueden ser parte de la iglesia local. Personas que han escuchado el evangelio. Estas personas que Dios le ha dado el don de arrepentimiento y fe. Y quiero que lo vea conmigo, porque Pedro le dice a ellos, arrepentíos y sed bautizados. Pero estamos hablando de que estas personas, estos judíos en particularmente, que entendieron a Pedro cuando él estaba predicando, ellos entendieron el mensaje que él les dio a ellos y al final, por eso usted ve que ellos le hacen la pregunta a Pedro y le dicen, entonces Pedro, está bien, entendemos lo que nos has dicho, pero ¿qué haremos? Eso, en base a todo lo que has dicho, en base a la realidad que nosotros como judíos hemos crucificado al Mesías, ¿qué haremos? Entonces viene Pedro y le dice a ellos, arrepentíos y sed bautizados. Entonces, una persona que va a ser parte de la membresía de una iglesia, esa persona es una persona que tiene que ser convertida. Una persona que ha respondido al evangelio en arrepentimiento y fe. Esa persona que ha respondido en arrepentimiento es una persona que claramente Dios le ha dado la habilidad de ejercer eso. Pero mira conmigo entonces, ya vimos el versículo 37. Quiero que entonces ahora vea conmigo el versículo 38 y dice aquí, ¿verdad? Pedro le dijo, arrepentíos y sed bautizados. Arrepentíos y sed bautizados. Quisiera hacer una anotación para decir que el bautismo no salva. El bautismo no salva. El ser sumergido en agua no salva. Pero sí es íntimamente conectado con la confesión pública de una persona que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en el Señor Jesucristo. Es más, el bautismo es el símbolo de entrada a la iglesia de Cristo, la cual es el cuerpo de Cristo. Recuerde que el bautismo es un símbolo donde nosotros no solamente morimos, somos enterrados, pero que nosotros también somos resucitados con Cristo. Nosotros padecimos, ¿verdad?, con el Señor a causa, ¿verdad?, de la obra que alcanza en la cruz, pero nosotros también somos resucitados en Él, somos parte del cuerpo de Él. Entonces hago la anotación porque creo que es importante señalar que el arrepentimiento es algo que la palabra de Dios nos llama a hacer y también el bautismo. Pero quiero que entienda porque hay sectas que dicen, no, tú te tienes que arrepentir porque si no te arrepentir, claro, te tienes que arrepentir. Pero el bautismo, disculpe, te tienes que bautizar. Si no te bautizas, no eres salvo. Y rápidamente una forma apologética para responder a esa demanda o esa declaración que no es bíblica es de que si el bautismo fuera un requisito para ser salvo, entonces la salvación es por obra y no por gracia. ¿Entendemos? O sea, el arrepentimiento no es una obra, el arrepentimiento es una respuesta al evangelio. El arrepentimiento es una obra de Dios a través de un corazón que Dios le da salvación. El arrepentimiento no amerita la salvación, el arrepentimiento y la fe es la evidencia que ha ocurrido la salvación. Eso yo creo que es muy importante mencionarlo. Así que cuando usted escucha a alguien que dice que usted tiene que ser bautizado para ser salvo, lamentablemente esa persona está en error y no entiende la palabra de Dios, no entiende el evangelio. Otra idea que me viene a la mente rápidamente es la idea de uno de los malhechores que estaban al lado de Jesús. Él tenía dos. El que se arrepintió, él no fue bautizado. Entonces, si una persona tiene que ser bautizada, entonces ¿cómo es de que ese hombre se le da vida eterna? Cristo dijo, estarás conmigo hoy en el paraíso.
Eso es imposible si esa persona no fue bautizada. Para que vean de que lo que ellos llaman, estas personas, estas sectas que dicen que el bautismo es un requisito para la salvación, es una herejía y la teología como tal se cae como una casa de tarjetas. También quiero que vean entonces en el versículo 41, mire conmigo aquí, déjenme ver aquí, 41, que estoy aquí en mi pantalla también, déjenme ver aquí. 1, 2, aquí entonces llegamos ya. Antes de llegar aquí, quisiera hacer entonces la mención, si lo lee conmigo, mire lo que dice. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, ¿quién está exhortando? Pedro. Pedro es el que está exhortando. Sed salvos de esta perversa generación. Parece que Pedro estaba en una generación muy similar a la nuestra. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados. En otras palabras, aquellas personas que se arrepintieron, ellos entonces fueron bautizados. Y dice aquí, y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Entonces, es interesante el punto que quiero hacer ahora. Es de que la iglesia es un grupo particular, la cual puede ser identificado. Y en este caso, la Biblia, esta narración nos dice que, ¿qué nos está diciendo esta narración? De que como 3,000 almas, 3,000 personas fueron, ¿qué? La palabra clave aquí entonces, se añadieron. La pregunta es, ¿a qué? ¿A qué se añadieron? Bueno, a la iglesia. La iglesia es un grupo particular la cual puede ser identificado, y en este caso la Biblia, este narrativo nos dice de que estas personas obedecieron las instrucciones de Pedro, se arrepintieron de sus pecados, ellos fueron parte de este símbolo del bautismo, que es una de las ordenanzas de la iglesia, y estas personas, 3,000 almas, fueron añadidas aquel día. La pregunta era, ¿a qué? A la iglesia. Veamos entonces el último verso. Y se dedicaban continuamente, ¿quiénes? Las personas que fueron bautizadas y se arrepintieron. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles. Entonces vamos aquí rápidamente a poner, número 1, a la comunión, número 2, al partimiento de pan y oración, número 3. Y esto es importante porque la iglesia no solamente es un grupo particular la cual puede ser identificado, pero la iglesia como cuerpo particular tiene actividades y prácticas particulares que se hacen y se ejercen con gozo en una unidad total. Y quiero que note aquí el lenguaje que usa el Espíritu Santo cuando se está escribiendo, o Lucas está escribiendo este narrativo. Nota aquí que dice, y se dedicaban continuamente, sin cesar. Esta idea aquí es una que nos demuestra que era continuamente, no paraba. Mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, la doctrina que le dio Jesucristo a los apóstoles. Número 2, a la comunión. El aspecto de que ellos compartían. ¿Se acuerda que también aquí se cree de que es la idea de lo que es, esta palabra no le gusta a la gente, el sacramento? Una de las ordenanzas de la iglesia. Número 1 es el bautismo. Número 2 es la Santa Cena. Entonces aquí creen muchos teólogos de que la idea de a la comunión no solamente es el compartir íntimamente como hermanos y hermanas en Cristo, pero se cree que también aquí entonces se practica la comunión. Y al final dice al partimiento del pan y a la oración. Así que es muy importante de que la iglesia no solamente se ocupa de la doctrina, se ocupa de la comunión, se ocupa de poder compartir y comer, pero algo que es muy importante y esencial, escuche bien, hermano mío, amigo mío, es la oración. La oración es esencial para la iglesia. La oración es natural para la iglesia. Si alguna vez usted ha ido al doctor y lo sientan, ¿verdad? Es como una mesita, entonces viene el doctor y tiene como un martillito y el doctor viene y comienza, ¿verdad? Le da, como quien dice, en el área de la rodilla, y ¿qué pasa? Inmediatamente su pierna se levanta. Él le da en un punto particular de la rodilla ahí y se levanta la pierna. ¿Por qué? Porque es un reflejo natural.
Y la oración es un reflejo natural de la iglesia de Cristo. El aspecto de siempre estar en la palabra de Dios, en lo que vimos aquí, las enseñanzas de los apóstoles, las escrituras, es un reflejo natural de la iglesia de Cristo. En nosotros tener comunión es parte de lo que marca lo que es la iglesia de Cristo. Dicho sea de paso, usted nota que nosotros, no siempre, pero siempre estamos comiendo juntos, compartiendo testimonios, ideas, conociéndonos más en profundidad. Esas son las identificaciones de una iglesia. Y particularmente lo que es una iglesia formal, un grupo de hermanos locales, ¿verdad? Que tienen un pastor o pastores que les están dirigiendo de acuerdo a la palabra de Dios. Ahora, entonces vamos a continuar y permítame aquí. Vamos entonces al párrafo 12 del capítulo 26, leemos de nuevo. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Entonces, de acuerdo a la confesión, ¿cuándo deberían los creyentes unirse a la iglesia local? ¿Qué usted cree? ¿Cómo usted contestaría esa pregunta? Bueno, vamos a ver aquí, porque yo creo, déjeme darle para atrás y permítame marcarle aquí en la pantalla. Dice que todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Pero ¿por qué entonces cuando se escribió el párrafo 12 se hace esta provisión para poner esta idea de cuándo y dónde tengan oportunidad de hacerlo? Bueno, yo creo que es sencilla la respuesta y es porque en muchos momentos tal vez hay lugares donde van a haber cristianos donde no hay una iglesia formal establecida, la cual ellos pueden ser parte de la misma. Entonces, por eso aquí dice cuándo y dónde tengan oportunidad de hacerlo. Yo creo que entonces eso nos da la respuesta a esa pregunta. Ahora, otra pregunta es, aquellos que son miembros recibirán no solamente, escucha aquí conmigo, no solamente recibirán los privilegios, ¿verdad? ¿De qué? De una iglesia, sino también qué es lo que van a recibir. ¿Qué más viene con la idea de los privilegios? Mira aquí lo que dice. También están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma. Entonces estamos hablando de que cuando nosotros somos miembros de una iglesia local, estamos sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma. ¿Por qué? Bueno, hermano, porque nosotros somos llamados, no tengo el verso en este momento, pero en Hebreos nos dice de que nos sometamos con gozo, ¿verdad? A nuestros líderes, a nuestros pastores, para que ellos puedan dar cuenta con gozo, dice las Escrituras. Si nosotros somos parte de una iglesia local, la cual somos llamados de parte de Dios, recuerde que la palabra que usa la confesión dice aquí, todos los creyentes están obligados, dice ahí, a unirse a iglesias locales. Entonces, si nos vamos a unir, no es para causar división, no para ser desobedientes, sino para ser parte de una iglesia próspera local que está propagando el evangelio y que busca expandir el reino de Cristo. Así que vemos entonces y continuamos en esta noche viendo capítulo 26, párrafo 12 de la confesión. Mire lo que dice el verso. Y dice Pablo entonces, y exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y seáis pacientes con todos. Entonces aquí Pablo nos está llamando, y note de que Pablo no está hablando a todo el mundo. Pablo no está hablando, mira, a todas las personas en su barrio, a todas las personas que usted se lleva bien. No. Estamos hablando aquí a un grupo en particular. ¿De qué estamos hablando en este día? ¿Cuál es el tema? La iglesia.
La iglesia, la membresía eclesiástica, las personas que han sido reunidas, ¿verdad?, con esta idea común de que el Señor Jesucristo fue a la cruz y pagó por los pecados de aquellos que respondieron a la realidad del Evangelio en arrepentimiento y fe. Y permítame entonces darle un poquito de detalle a estas palabras que estamos viendo, estas cuatro ideas que Pablo está mandando a la iglesia a hacer. Número uno, quiero enseñarle entonces la idea de esta palabra amonestéis. Amonestéis, esta palabra como tal en el lenguaje original, bien interesante, vutheteo, suena como bofeteo, pero es vutheteo, aparece 8 veces en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, particularmente en el koinei, lo que es el griego koinei. Esta palabra tiene la idea, presenta o comunica la idea de advertir, aconsejar en términos del comportamiento de alguien. Advertir y aconsejar en términos del comportamiento de alguien. Y por eso Pablo está diciendo, hermanos, les exhortamos que vayan a los indisciplinados, vayan a advertirles, vayan a aconsejarles de su comportamiento no apropiado. Entonces vemos esta idea de amonestar, el vutheteo, que es algo que Pablo entiende que es muy importante, inspirado por el Espíritu Santo, impulsado por el amor en la iglesia de Tesalónica. Número 2. Ya vimos entonces la primera palabra, amonestéis. Número 2, animéis a los desalentados. Esa palabrita es otra palabrita de domingo, que es parumutheomai. Parumutheomai. Esta palabra aparece 4 veces en el Nuevo Testamento y comunica la idea de aliviar el dolor o la angustia. En otras palabras, dar fuerza emocional. Aliviar el dolor o la angustia y dar fuerza emocional. Interesante porque el Espíritu Santo nos está llamando entonces de que nosotros vamos a animar a las personas que están desalentadas. A las personas que necesitan el alivio al dolor, el alivio a la angustia. La persona que necesita fuerza emocional. Note de que Pablo está hablando de una categoría en particular aquí. Aquí está hablando en otra categoría y vamos a continuar entonces. La tercera de las 4 cosas que Pablo está mandando a la iglesia local a hacer es esta palabra de sostengáis. Esta palabra en el lenguaje original es una palabra que es anteco. Anteco. Esta palabra comunica el concepto de entregarse por completo a una persona, actividad o causa específica. Entregarse por completo a una persona, actividad o causa específica. Y es interesante porque volvemos a entender aquí que Pablo está diciendo de que nosotros sostengamos a los débiles, que nosotros nos entreguemos por completo a estas personas débiles porque nos necesitan. Note de que el aspecto de la iglesia local, de la membresía, de mi compromiso a la iglesia local, es una que me está llamando a sostener, a entregarme por completo, sacrificialmente a aquellos que son débiles. ¿Débiles qué? Débiles espiritualmente, débiles emocionalmente. Miren, en este tiempo de pandemia hay muchos hermanos que han pasado, hermanas, familiares, personas que están experimentando depresión, hay personas que están experimentando situaciones muy difíciles, se sienten débiles en la fe, porque no han podido ir a adorar al Señor, ver las caras de los hermanos, los abrazos de los niños. Y en este caso, Pablo, en otro contexto, está diciéndole a la iglesia de que él está exhortando a los hermanos que amonestéis a los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles y finalmente, y seáis pacientes con todos. La idea de ser pacientes o pacientes, macrotumó, esa palabra, macrotumó, esta palabra aparece 11 veces y esta idea de ser paciente o perseverante es ser ecuánime mientras soporta circunstancias difíciles. Ser ecuánime mientras soporta circunstancias difíciles.
Recuerde que la paciencia no se necesita si la situación es fácil. Si la situación es fácil, no hay que ser paciente. Al contrario, si la situación es fácil y le conviene, le gusta, usted lo que está disfrutando. Pero lo que el Espíritu Santo nos está comunicando aquí es de que debemos nosotros ser ecuánime mientras soportamos circunstancias difíciles con todos. No todo el mundo le va a caer bien. Escuche bien, usted puede estar en una iglesia que usted ama y no todo el mundo le va a caer bien. Diferencias de temperamentos, caracteres, etcétera, etcétera. Hay personas que van a no tener, ¿verdad?, esa habilidad de comunicarse con amor, con ternura. Sin embargo, nosotros debemos ¿de qué? De ser pacientes con todos. Entonces, algunas de las ideas o alguna pregunta que debemos considerar es ¿cómo podemos confortar a una persona que está desanimada y débil? Le hago la pregunta a usted, hermano, hermana, que está en una iglesia local. Póngase a pensar cómo usted, con sus dones y talentos, puede confortar a una persona que está desanimada y débil. Quiera Dios que usted pueda hacerlo. Piense en su mente personas que no ha visto en la iglesia. Piense en las personas que tal vez están teniendo dificultades con su salud. Tal vez quiere el Señor de que usted pueda confortar a esa persona en esos momentos difíciles, en esos momentos de debilidad espiritual, donde tal vez sienten que el peso es mucho. A todos nos ha pasado. Pero el Espíritu Santo en este texto, hablando de la iglesia local, la cual es algo que Dios nos manda a ser parte de, debemos de ejercer lo que Dios nos ha dado. Nosotros damos de la gracia que hemos recibido. Y por último, la pregunta en este texto es ¿por qué la paciencia es crucial para vivir juntos como miembros de la iglesia local? ¿Por qué es la paciencia crucial para vivir juntos como miembros de la iglesia local? Bueno, hermanos, es obvio. Porque la paciencia no solamente es para soportar lo que no nos gusta, pero la paciencia también es un aspecto de madurez para nosotros lidiar con nuestro orgullo. ¿Escuchó bien? O sea, no solamente porque alguien dice cosas o hace cosas que tal vez usted dice son inmaduras, no le gustan, le caen mal. No, hermano. No solamente puede ser eso. Es que nosotros somos orgullosos y debemos de ejercer amor y paciencia. Debemos de ser perseverantes con otros, aunque no vean como nosotros vemos, aunque no crean como nosotros creemos. Nosotros perseveramos sacrificialmente con amor porque vemos que en ellos hay una obra del Evangelio, hay un arrepentimiento, una fe en Cristo que crece cada día más y más. Y por esas razones nosotros hemos sido juntados, hemos sido pegados juntos por la obra del Señor a través del Evangelio. Así que le presento esa idea porque creo que es sumamente importante. Continuamos. Vamos entonces a ver el verso que habíamos comenzado. Le pido disculpas, como le había dicho, porque había llegado de antemano. Pero continuamos y dice, si alguno no obedece nuestra enseñanza a esta carta, señalad al tal y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Interesante. Ya habíamos cubierto un poco de la idea del contexto de lo que está diciendo Pablo. Permítame hacer unas preguntas para entonces poder, como quien dice, digerir la idea del texto. Pero ¿por qué Pablo hace un mandato de esta forma? ¿Por qué Pablo está haciendo este mandato? Ya lo cubrimos, hablamos de la unidad de la iglesia, hablamos de la necesidad, de verdad, de mantener una idea de que nosotros amamos al Señor Jesucristo y nos vamos a someter. Nos vamos a someter a las autoridades locales que Dios ha puesto para amarnos y velar por nuestras almas, para mantener el rebaño limpio y puro de pecado. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Donde el Señor siempre llamaba pureza, a pureza, a pureza. Y vemos tantos casos donde Dios tiene que a veces hasta abrir la tierra, porque hay personas que prefieren hacer lo que ellos quieren y no obedecer la palabra de Dios. Pero algo que sí creo que es importante para pasar entonces de este texto que ya habíamos hablado es al final, mire esto, es algo muy, muy importante. Sin embargo, Pablo está diciendo, sí, yo dije todo esto lo estoy diciendo y yo de verdad
tengo totalmente la intención de que ustedes lo vayan a ejercer, yo lo ejerzo. Pero mira lo que dice aquí, sin embargo, hablando de estas personas, no lo tengáis por enemigo. ¿Sabe qué, hermano? Hay personas que van a momentos dados no obedecer la palabra de Dios y van a vivir en patrones de falta de arrepentimiento. Pablo está diciendo, sin embargo, sean pacientes, no lo tengáis por enemigo, sino, escuche bien lo que dice Pablo aquí, sino amonestadle, ¿como quién? Como a un impío hijo del diablo. No, hermano. Como a un hermano. Pero ¿cómo va a ser, hermano? Que si esa persona no hace caso, esa persona está rebelde. Está bien, yo entiendo. Y usted no peca. Usted no tiene patrones que nadie ha conocido en su vida de pecado. Ahora, yo me imagino que si usted ama al Señor Jesucristo, usted se arrepiente todos los días y pide la gracia de Dios todos los días para que el Señor nos ayude a continuar viviendo una vida para la gloria de Él. Pero hay momentos donde van a haber hermanos en la iglesia donde, como quien dice, son un poquito más cabeciduros y tenemos que ser pacientes. ¿Se acuerda el texto que apenas leímos? Esa idea que vimos aquí de amonestar, animar, sostener y ser pacientes también se está aplicando con aquellos que son difíciles. Claro, dependiendo del pecado. Si estamos hablando de una persona que está viviendo en inmoralidad sexual, pues hay otros procedimientos bíblicos que vamos a tomar. Pero una persona que tal vez, digamos un ejemplo. Una persona que hizo pacto con su iglesia local para ser parte de los grupos pequeños y poder, ¿verdad?, dar los unos a los otros, motivar los unos a los otros por medio de la oración, su presencia, etcétera, etcétera. Y esa persona sencillamente no le da la gana parecerse. Esa persona es un cristiano, pero esa persona ahora está violando el pacto que hizo con su iglesia local. Y esa persona debemos de ser paciente, confrontarlo con la palabra de Dios, hablar a esa persona con la palabra de Dios y tratar de entender exactamente qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Porque puede ser, ¿verdad?, que esa persona esté en un momento oscuro, que no entendamos todos los detalles. No justifica su pecado. Pero lo importante aquí que debemos de entender es amonestarle como a un hermano. Tal vez no vamos a asociarnos mucho con él, vamos a orar por él, lo vamos a encomendar al Señor, lo vamos a llamar a arrepentimiento, pero le vamos a hablar con un tono, con una actitud, con una disposición, porque él o ella es un hermano o hermana en Cristo Jesús. Yo creo que es muy importante que nosotros podamos recordar eso, porque a veces como que tenemos la tentación de, ¿verdad?, se nos va la mano. Así que Dios nos ayude, que el Señor nos guarde a nosotros. Y vamos a continuar entonces aquí, el capítulo 26, párrafo 12, leemos de nuevo. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de Cristo. Entonces, de acuerdo, ¿verdad?, a lo que estamos leyendo, ya hemos cubrido ideas, ¿verdad? Ya cubrimos la idea de que todo creyente está obligado a ser parte de una iglesia local, siempre cuando y donde tenga oportunidad de hacerlo. También hablamos de la idea de que aquellos que son partes de la iglesia van a ser admitidos a los privilegios de la iglesia, pero también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma. Y no a lo que ellos se inventen, porque dice aquí conforme a la norma de Cristo. La palabra de Dios es la que informa cómo es que una iglesia bíblica se va a dirigir. Entonces ahora vamos a ver este texto en Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 al 8. Yo creo que este texto nos va a ser de mucha bendición. Mire conmigo. Y dice aquí: ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la doctrina que recibisteis de nosotros. Pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo.
porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Lo primero que quisiera hacer la pregunta es esto, es ¿por qué Pablo está haciendo o comienza a hacer esta expresión con esto? Mire lo que dice: os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hago una pregunta aquí, porque la idea es ¿por qué? ¿Por qué Pablo tiene que mencionar esta idea del Señor Jesucristo? Es interesante porque la razón por la cual dicen los hermanos teólogos es porque como Cristo es la cabeza de la iglesia, en lo que Él está a punto de decir es algo muy fuerte, muy recto. Él está diciendo: ahora bien, hermanos, nosotros que somos hermanos, que somos parte del cuerpo, la cual la cabeza es el Señor Jesucristo. Escuche bien, porque Él ahora va a dar una orden: que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Pablo está apelando a quien es nuestra máxima autoridad, que es el Señor Jesucristo. Pero entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que Él nos está diciendo: os mandamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pasemos entonces a la próxima pregunta para entender este texto. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos debemos de apartar de nuestro hermano o hermana? Porque aquí estamos viendo que el texto dice que os apartéis de todo hermano que ande ¿en qué? Desordenadamente. Entonces aquí nos da la respuesta, que la razón por la cual el Espíritu Santo está mandando, inspirando a Pablo esta carta pastoral, es porque hay personas que están andando desordenadamente, no están en orden. Es importante porque note que él define la idea de lo que es un desorden. Mira lo que dice aquí: y no según la doctrina que recibiste de nosotros. En otras palabras, Pablo está diciendo, se tienen que apartar de aquellos hermanos que anden desordenadamente, porque el desorden que estoy hablando, dice Pablo, es uno que según la doctrina que ustedes recibieron de nosotros. Es según la palabra de Dios, según el evangelio que le hemos dado y las implicaciones del evangelio que hemos predicado. Por eso Pablo está diciendo. Ahora, le hago una pregunta que quiero que la piense. ¿Qué pasa si la persona que está caminando desordenadamente es un familiar suyo? O tal vez su mejor amigo. ¿Debería usted apartarse de ellos? Bueno, hermano, la respuesta lamentablemente es sí. Aquí Pablo no está diciendo, bueno, si es tu primo, si es tu mejor amigo de 20 años, si es tu tatarabuela, tu tía favorita que te hace los pasteles. No, él está diciendo que si tu tía, tu abuelo, tu hermano, tu primo es un hermano en Cristo que está andando desordenadamente, apártese de esa persona. Es más, note de qué él hace aquí. Mira lo que dice, que os apartéis de todo hermano. Ahí puede haber un grupo de personas sin número, familiares, amistades, pero la clave es que ande desordenadamente, no según la doctrina que se le dio. Pero continuamos entonces. El verso 7, ¿cuál fue el ejemplo que Pablo les dio a ellos? ¿Cuál fue el ejemplo que Pablo les dio a ellos? Mira lo que dice, pues vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo. Y continúa diciendo, porque no obramos de manera indisciplinada entre vosotros. Entonces ahora comienza a dar unas descripciones. Mire qué interesante, entienda bien aquí, mire esto. Ni comimos de balde del pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga trabajamos el día y noche a fin de... Aquí está el propósito de no ser carga a ninguno de vosotros. Entonces, ¿qué nosotros podemos entender de esto? Aparentemente, parte de los asuntos que están sucediendo, de estas personas que están, hermanos, que están viviendo desordenadamente, ellos están cometiendo estas ideas que vemos aquí, que Pablo está hablando. Debemos asumir de que de la forma que Pablo está describiendo cuál fue el ejemplo de él, es un contraste a la forma desordenada que no está de acuerdo a la doctrina que recibieron de Pablo.
Eso está en el texto y quiero que lo vea conmigo. Pero continuemos. En el verso 8, ¿qué usted percibe, que es lo que estaba diciendo ahora, que eran los problemas que están pasando en la iglesia de Tesalónica? Y ya, como le había dicho, se lo repito de nuevo, dice, no comimos de balde el pan de nadie, sino que con trabajo y fatiga, día y noche trabajamos a fin de no ser carga a ninguno de vosotros. Hay personas aparentemente en la iglesia de tesalonicenses que son unos, dicen por ahí, vagonetas. Esas personas son vagas. No quieren trabajar, no quieren hacer lo que tienen que hacer, quieren recostarse de otros, tienen una mentalidad socialista, diríamos. Demen a mí, yo no doy. No, eso no es bíblico. La Biblia dice que el que no trabaja no come. Y Pablo con amor, con mucha paciencia, está llamando que nosotros, la iglesia, podamos ayudar a esa persona, que podamos ser pacientes con esa persona, que podamos apuntarlo al evangelio, que esa persona entienda que necesita de arrepentirse de su vagancia, de su muy pobre administración de sus dones y su tiempo. Yo creo que es muy importante entender eso. Así que vamos a continuar aquí. Capítulo 26, párrafo 12, ya lo leímos. Usted tiene un entendimiento más profundo de lo que estamos hablando. Y continuamos. Ya leímos entonces el texto correctamente. Vamos a continuar aquí. Si alguno no obedece nuestra enseñanza, esto puede ser cualquier persona, nos llamó a señalar a esa persona y no asociarnos con él, y nos dice que es para que esa persona se avergüence, esa persona, ¿verdad?, puede arrepentirse, y nos llama obviamente a no ver a esa persona por enemigo, sino de amonestarle como a un hermano. Y por último, ya para terminar, capítulo 26, párrafo 14, y entonces dice aquí, puesto que cada iglesia y todos sus miembros están obligados a orar continuamente por el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares, y en todas las ocasiones ayudar a cada una dentro de los límites de sus áreas y vocaciones, el ejercicio de sus dones y virtudes. Así las iglesias, cuando estén establecidas por la providencia de Dios de manera que puedan gozar de la oportunidad y el beneficio de ello, deben tener comunión entre sí para su paz, crecimiento en amor y edificación mutua. Entonces, ahora que vemos este último párrafo, la primera pregunta que le haría, de acuerdo a este párrafo, ¿qué es lo primero que estamos obligados a hacer como miembros para la prosperidad de la iglesia local? Míralo ahí. ¿Están obligados a qué? A dar ofrendas y diezmos, semillas de fe, como usted quiera llamarlo. No. Estamos llamados a orar. A orar. Una iglesia saludable, miembros saludables, son personas que oran. Y entienda que el lenguaje que dice aquí la confesión, están obligados a orar. Estamos entendiendo que no es que el pastor le va a chequear, le va a verificar por celular. Hermano Edgar, ¿usted está orando hoy? No, eso no va a pasar. Pero nuestro compromiso con el Señor Jesucristo, nuestra iglesia local, es que estamos comprometidos a tal forma que es casi una obligación. La palabra nos llama a hacer este tipo de trabajo, porque es para el beneficio, para el bien y la prosperidad de todas las iglesias de Cristo en todos los lugares. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entienda conmigo, lea conmigo, mira lo que dice. Con toda oración, orad en todo tiempo, y así podemos velar con toda ¿qué? Perseverancia y súplica. ¿Por quién? Aquí está la clave, hermano, no se lo pierda. Todos los santos. ¿Cómo es que nosotros podemos velar con perseverancia y súplica a todos los santos? Orando en todo tiempo, orando en el Espíritu, orando y presentando súplicas delante de Dios. Y Pablo está aquí escribiendo a la iglesia de Éfeso diciendo: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos
los santos. Salmo 122, versículo 6 dice: orad por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que a ti te aman. Estamos hablando aquí la idea de una perspectiva, ¿verdad? Donde la oración es algo que Dios está usando. La oración es uno de los medios que Dios contesta nuestras peticiones, y nuestra oración también entendemos que es una forma a la cual Dios va a configurar, a moldear nuestro corazón a los deseos que Dios tiene. Así que esta idea de nosotros orar por la paz de Jerusalén, aquí yo no creo que está hablando de una perspectiva tal vez dispensacionalista, sino que estamos hablando de que es por la oración que nosotros invocamos la paz, en este caso de la iglesia de Cristo, para la prosperidad de aquellos que aman a Dios. Otra pregunta entonces que debemos de ver en nuestra confesión, volvamos y permítame aquí darle para atrás, es la pregunta de ¿qué debemos ejercer siempre que se nos dé la oportunidad dentro de nuestros límites? O sea, ¿qué debemos nosotros de ejercer siempre que se nos dé la oportunidad dentro de nuestros límites? Y mire conmigo aquí, dice: y en todas las ocasiones ayudar a cada uno dentro de los límites de sus áreas y vocaciones en el ejercicio de sus dones y virtudes. Así que nosotros debemos, de hermanos, usar nuestros dones, nuestras virtudes, nuestros talentos en nuestras áreas y vocaciones para el beneficio de la iglesia local. ¿Cómo lo haces tú, hermano? Hermana, ¿cómo lo haces tú? ¿Cómo es que tú estás contribuyendo? ¿Cómo es que tú estás ejerciendo tus dones y talentos para el beneficio de tu iglesia local? Deberías hacerte esa pregunta, porque Dios nos llama a hacer eso. Dios nos llama a ser parte con nuestros dones y talentos. Y ahora quisiera darte dos ejemplos. Te voy a dar un ejemplo que es bueno y después te voy a dar un mal ejemplo y concluimos. El primero sería Romanos 16, versículo 1 y 2, y dice: os recomiendo a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Es interesante porque ¿a quién está Pablo encomendando? ¿A quién está encomendando Pablo? Y aquí entonces vemos el nombre: nuestra hermana Febe. Note de que él enfoca este título, ¿verdad? Hermana, no es Febe, es nuestra hermana Febe, aquella que es parte de la familia de Cristo. Esta es la persona que Pablo está encomendando, pero la pregunta que también debemos hacernos es: ¿qué era lo que distinguía a esta hermana? ¿Qué es lo que distinguía a esta hermana? Y el texto nos dice a nosotros, dice aquí: porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Entendemos aquí que en este verso la razón por la cual él está, ¿verdad?, diciendo que lo que la distinguía a ella era su servicio. Con sus talentos, sus virtudes y sus dones, Febe estaba ayudando no solamente a la iglesia local, sino al pastor, al apóstol Pablo. Y entonces, ¿qué es lo que Pablo está pidiéndole a la iglesia en referencia a Febe? ¿Qué es lo que Pablo está pidiéndole a la iglesia en referencia a Febe? Mire conmigo aquí entonces. Dice aquí, él está diciendo aquí que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos. No simplemente recíbanla con ese cariño, recíbanla con ese amor, con esa forma que ustedes saben recibir, recíbanla de esa forma. Y también está diciendo ahora, él está diciendo, y que la ayuden en cualquier asunto que ella necesite de vosotros. Pablo está dando, como quien dice, ¿verdad?, una referencia de esta hermana Febe, una hermana que usa sus dones, una hermana que usa sus talentos para el beneficio de la iglesia local. Pero ahora Pablo está diciendo a esta hermana: por favor, ayúdenla en cualquier asunto que ella necesite mientras está con ustedes. Es un ejemplo de una hermana que ama al Señor, una hermana que
que dio de lo que tenía al servicio de la iglesia local y al Señor Jesucristo. Veamos entonces ahora este segundo ejemplo, que es un ejemplo negativo de un miembro de una iglesia. Mire cómo dice 3 de Juan, versículo 8 al 10. Por tanto, debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escribí algo a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le gusta ser el primero entre ellos, no acepta lo que decimos. Por esa razón, si voy, llamaré la atención a las obras que hace, acusándonos injustamente con palabras maliciosas, y no satisfecho con esto, él mismo no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Este Diótrefes es de quien está hablando Pablo. Pero, ¿cuál es la situación? Bueno, ya vemos aquí varios casos. Podemos ver rápidamente, aquí ya terminando. Vemos de que él tiene unas cosas que lo marcan, que Pablo está señalando. Número 1, él es a quien le gusta ser el primero. Los fariseos les gustaba lo mismo. Siempre querían ser los primeros, en los lugares más altos, en los lugares más distinguidos. Querían sentarse, ¿verdad?, en la cabecilla de la mesa. Querían siempre ser reconocidos. Miren lo que dice. Es un hombre que es orgulloso, no acepta lo que decimos, dice el apóstol, Juan. Por esta razón, él dice que cuando yo llegue, le llamaré la atención a sus obras. Porque también Diótrefes está acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Es un hombre que está tergiversando el carácter de Juan. Y dice que también es un hombre que no es satisfecho con esto. No solamente acepta lo que dice Juan, le gusta ser primero, es una persona que habla, lo está acusando a Juan injustamente con palabras maliciosas, pero dice que él también está haciendo algo. Él mismo, Diótrefes, no recibe a los hermanos, se lo prohíbe a los que quieren hacerlo y los expulsa de la iglesia. Así que cualquier persona que quiera hacer lo correcto en esta iglesia, Diótrefes está en contra de ellos, en contra de la autoridad de Dios, en contra de Juan. Y Dios, créame que Dios siempre se encarga de los Diótrefes de todo el mundo. Dios siempre se encarga de los Diótrefes, de los Judas, de todas esas personas. Dios siempre se encarga de ellos. Pero debemos ver de que este hombre, en vez de usar sus talentos, ¿verdad?, de elocuencia, está hablando palabras maliciosas, acusando injustamente al hombre de Dios. Es una persona que tiene influencia en la iglesia y está siendo usado como una planta satánica para atacar a la iglesia de Cristo. Así que hemos visto 2 párrafos de la confesión, capítulo 26, párrafo 12, párrafo 14. Hemos visto un buen ejemplo, hemos visto un mal ejemplo, pero tal vez alguien puede estar pensando, ¿cómo puede llegar a ser parte, usted amigo, de una iglesia local? ¿Cómo puede llegar a ser parte de una iglesia local? Yo creo que eso debería, todo lo que estamos hablando, la hermosura de la iglesia y usted ser parte de ella, debe de motivarle. Sí, bueno, yo quiero ser parte de una iglesia local. Yo quiero usar mis dones y talentos para el beneficio del establecimiento del reino de Cristo a través de la predicación del evangelio. Pues fíjate, número 1, para poder llegar a ser parte de una iglesia local, todo siempre comienza con el evangelio. Porque el evangelio nos muestra que Dios es perfecto, que Dios es justo, que Dios es santo, de que Él creó un mundo perfecto y también creó al hombre y a la mujer. El evangelio a nosotros nos dice que el hombre quebró su pacto con Dios cuando pecó al desobedecer el mandato que Dios dio en Edén. El evangelio nos dice que Dios, aquel que es perfecto, justo y santo, el Padre, mandó a su Hijo Jesús al mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo no podemos vivir. El evangelio nos dice no solamente que Jesús obedeció perfectamente todas las leyes de su Padre, los 10 mandamientos, cuando piensas en ellos, es la descripción moral del carácter de Dios de una forma negativa.
Cuando los 10 mandamientos dice no mentirás, es porque Dios no miente. Pero Cristo, el Señor Jesucristo, obedeció perfectamente todas las leyes de Dios su Padre. El Evangelio nos dice de que Jesús fue a la cruz para pagar la penalidad exacta por los pecados de aquellos que escucharían su mensaje, sus buenas noticias, lo que nosotros llamamos hoy el Evangelio. El Evangelio nos dice a nosotros que estas personas que escucharon el Evangelio, las buenas noticias, siempre responderán en arrepentimiento y fe como evidencia de su salvación, como evidencia de que Dios los ha salvado, como evidencia de que Dios ha hecho una obra salvífica en ellos. Pero amigo, amiga, ¿cómo vas a responder hoy? Porque la forma que respondas al Evangelio determina si puedes llegar a ser parte de la iglesia del cuerpo de Cristo. Si no eres convertido, no puedes ser parte de la iglesia local. No eres parte de la membresía de la iglesia de Cristo. Así que, amigo, te imploro, amiga, corre a Cristo, corre a Él, arrepiéntete de tus pecados mentales, de acción, de pensamiento, y pon tu fe en Cristo, porque Él es la única solución. Él es el único redentor. La Biblia dice que no hay un nombre como el nombre de Jesús. Y de que un día, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis, de que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así que, amigo, amiga, responde en arrepentimiento y fe al mensaje del Evangelio. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder compartir en esta noche tu palabra con nuestros amigos y nuestras amigas, con nuestros hermanos de diferentes partes del mundo, los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, el Caribe, en diferentes países. Gracias por permitirnos humildemente alcanzarles. Pero, Señor, gracias porque es tu palabra la que transforma los corazones y da vida. Plácete, Señor, en salvar a muchos, para que ellos también no solamente sean parte de tu iglesia invisible, pero que sean parte de una iglesia visible en la iglesia local. Te amamos, Señor, y te damos gracias por la bendición de la iglesia local. Sigue creciendo las iglesias locales, no solamente numéricamente, pero en santidad, en integridad, en obediencia y en pasión por el perdido con el Evangelio. Te damos toda la gloria, Señor, y gracias por este tiempo. Lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén.